Entonces, pues ya tenemos otros elementos como para estar plenamente ciertos de que el matrimonio que Dios establece, que es el único que existe con su bendición, es el matrimonio heterosexual. Esto mismo fue confirmado en el Nuevo Testamento con la presencia de Cristo Jesús. Busquen por favor lo que dice Mateo 19, versículos 4 al 6. Hablando el Señor Jesucristo, dialogando con unos fariseos, Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces nos está ratificando que solo hay dos géneros, género masculino y género femenino. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nos está ratificando los mismos elementos que ya estaban escritos en Génesis. Dos géneros, masculino, femenino, y el matrimonio es heterosexual. Eso es lo que la Biblia enseña. Esa es la posición de Dios. Por eso digo, no es lo que a mí me parece, no, es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice algo, yo puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo ponerme a discutir, porque es Dios. Si tengo la libertad de decir, bueno, tú dices eso, pues yo no lo acepto. Ah, qué bueno. Eso no invalida lo que Dios dice, y nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Muy bien. Entonces, quisiera terminar añadiendo respecto al matrimonio, que a diferencia de los animalitos, cuyo propósito fundamental y único es la procreación, la relación sexual entre el ser humano, hombre y mujer, tiene un propósito de realización plena, de comunicación suprema y de placer. Vean lo que dice Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto es el postre, esto es la cereza del pastel que Dios le quiso dar al ser humano. Quiero que te la pases bien, y esto es el postre de la vida que yo he diseñado para ustedes. Es lo que Dios nos está diciendo en este hermoso pasaje. Con esto termino el primer punto. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio que Dios establece. Ahora quiero hablar acerca de la homosexualidad. Y contrario a lo que ocurre casi siempre, que yo ya he hecho en esta tarde, primero voy al Nuevo Testamento y luego voy al Antiguo. Normalmente por cronología, primero vamos al Antiguo y luego al Nuevo Testamento. Pero créanme que la definición de homosexualidad y sobre todo la razón por la cual la homosexualidad aparece en el planeta está mucho mejor explicado en el Nuevo Testamento por revelación de Dios al apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 1 a partir del verso 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora viene una ampliación de estos dos versículos, 23 y 24 se amplían en 25 y 26 respectivamente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, y ese por esto, ahí viene la causa. Por lo anterior, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, pues algunos dirían, eso pasó desde Sodoma y Gomorra. Sinceramente, si me lo preguntan a mí, yo creo que fue más atrás. Y a raíz de todo eso, Dios ahogó a la raza humana por toda la contaminación moral que había en el planeta. Los ahogó, no los perdonó. Y luego viene, después del diluvio, viene Sodoma y viene Gomorra y otros pueblos, viene las atrocidades de la tribu de Benjamín también, que tienen algo de parecido con todo esto. Y entonces nosotros podemos entender que Dios no está sorprendido con lo que está pasando en el planeta el día de hoy. En primer lugar, no es nuevo, ya pasó, se había superado, pero estamos reincidiendo como raza humana en viejos patrones y en viejos pecados. Entonces, entendemos claramente que debido a la idolatría, a la ofensa tan grave que es para Dios la idolatría, Él permite la homosexualidad. ¿Sí? Una cosa es que la permita y otra cosa es que la bendiga, que la apapache. No, es castigo, es castigo. Pero entonces, además de que como raza humana nosotros nos vemos deshonrando a nuestros propios cuerpos, también esta deshonra está tipificada como un pecado. La homosexualidad es pecado delante de Dios. Ahora sí vamos al Antiguo Testamento, ya regresaremos al Nuevo, pero vamos ahora al libro de Levítico. Los libros de la ley son 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico 18, verso 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y la penalidad, Levítico 20, 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces no nada más era pecado, sino era pena de muerte el castigo por ese pecado. Estoy hablando tiempos de Moisés, tiempos de la ley mosaica. De ahí para acá, en el pueblo de Israel, claro, esto ya no corresponde a la modernidad, pero se aplicó esa ley. Si alguien era sorprendido en ese pecado, se le quitaba la vida porque era una orden de Dios. El deseo de Dios era purificar a su pueblo de cosas tan terribles como esta, y por eso estableció esa ley. Ahora vamos al Nuevo Testamento de regreso y vamos a Primera de Corintios capítulo 6.
No estamos sino recorriendo lo que dice Dios, su punto de vista respecto a este pecado. ¿De qué pecado estamos hablando? Homosexualidad. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí aprendemos dos cosas. La primera, la homosexualidad impide que nosotros algún día estemos en la presencia de Dios. El que practica la homosexualidad no tendrá vida eterna con Dios. La segunda, es un pecado tan grave para Dios como los otros que están mencionados ahí. Es tan grave como fornicar, es tan grave como ser idólatra, es tan grave como ser adúltero, es tan grave como ser ladrón, avaro, borracho, maldiciente o estafador. Entonces, no lo pongamos así como el wow, no hay cosa peor que esta, no, igualito que lo demás. Nos imposibilitan entrar al reino de Dios. Pero claramente está establecido que los que practican la homosexualidad no entrarán al reino de Dios. ¿Queda claro eso, mis amados? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de los homosexuales. Y el primer punto que quiero que quede claro es: los homosexuales no son creación de Dios. Esto es, un homosexual no nace, se hace. ¿Sí? El homosexual no nace, se hace. La homosexualidad no es un problema cromosómico. Ellos tratan de decir, pues, ¿qué quieres? Así me hizo Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Así me hizo, soy creación de Dios, Él me hizo así. Eso es una gran mentira. Yo espero que ustedes no se lo crean, porque la ciencia no ha demostrado lo que ellos dicen. Lo han querido demostrar todos los tiempos, pero el día de hoy sabemos que eso no es cierto. Y es por ello que en ocasiones los varones, por ejemplo, que quieren parecer mujeres, ¿qué tienen que hacer? Hormonizarse. Tienen que inyectarse hormonas femeninas o tienen que someterse a operaciones. Y vaya, ha habido tanto desarrollo estético en esta área que llegan a crear cromos, seres muy atractivos, muy llamativos, en ocasiones hasta más ostentosos que una misma mujer, con respeto a los que están aquí presentes. Nunca se compararán, porque todos ustedes son de a de veras. Pero hay trabajos pues estéticos que uno realmente llega a confundirse, ¿no? Los que sabemos un poco de anatomía sabemos que hay que verle los pies, el tamaño de los pies o el ancho de los hombros, porque ahí poco pueden hacer los cirujanos plásticos. Pero fuera de eso hacen creaciones, wow. ¿Pero a base de qué? Hormonas. ¿Por qué necesitan hormonas si ellos ya tienen hormonas femeninas? Estoy hablando conforme a sus argumentos. Si tuvieran hormonas, ¿por qué tienen que hormonizarse? No es cierto. Eso de que nacieron así, no es cierto. La palabra es muy clara. Varón y hembra los creó. No caigan ustedes en ese engaño. Hay alguien más que pudiera decir, pero es que hay seres hermafroditos. Eso es otra cosa. El hermafroditismo proviene de un problema cromosómico. ¿Sí? Sí existen, pero no son homosexuales. Tienen características de ambos sexos, pero ninguno funciona.
Lo digo en el buen sentido, en el sentido científico, no irónico. Ni funcionan como mujeres